Industrias Vanilejas. A nombre de su producto Café Santo Domingo. A nombre de su producto Café Santo Domingo. Presenta. El cafecito del día. El cafecito del... Bien, amigos, tal y como habíamos adelantado, en el espacio estelar del día vamos a compartir este cafecito de hoy con el doctor Luis Vergés, psicólogo reconocido y respetado en la sociedad dominicana, para analizar el tema de los jóvenes peloteros que pierden la vida de una manera tonta. Muy buenos días y bienvenidos. Así es, buenos días, doctor. Buenos días, gracias por invitarme. Gracias. Doctor, toda muerte llama al llanto y a la pena y a la tristeza, pero mucho más cuando se trata de una persona joven. Y en nuestro caso, todavía más cuando se trata de jóvenes que vienen de la humildad, de la pobreza, y que gracias a sus habilidades físicas y a su dedicación, porque sin dedicación no hay éxito, han salido de la pobreza, se han hecho ricos, pero se han convertido en ídolos, son admirados por muchísima gente y de repente destruyen su propia vida. Vamos a ver, ojalá lo podamos poner en el orden cronológico, estos casos. Ramón Lora falleció el 11 de octubre de 1985. Vamos a ver si lo podemos poner. Hablando de José Oliva. Está, porque yo lo mandé todo eso. Sí, seguimos. Ah, que aquí somos cojo, incompleto, torcido y calimocho. No somos capaces de hacer una cosa que se la mandan hecha. Rufino Linares, el 16 de mayo de 1998, chocó con unas palmeras en la autopista de las Américas. Bueno, vamos a esperar. Pues, No, seguimos, esperamos seguimos. no, vamos a esperar que lo pongan, porque yo tengo esperanza de que lo pongan. Vamos a ver. Seguimos. Parece que no están todos listos. Pero es Sí. que están. Sí, no sabemos, pero bueno, cualquier situación técnica ahí puede estar afectada. Técnica, eso no es técnico. Bueno, vamos. No, pues. Bueno, dejemos eso entonces, porque aquí eso no se puede. Pero por lo menos escuchar los nombres, Sushi, de los demás. Que la gente... Andújar Cedeño, el 28 de octubre del 2003 chocó con un camión en la carretera entre San Pedro de Macorís y La Romana. José Uribe González, el 8 de diciembre del 2006 chocó con un camión en Nizao. Se estrelló contra un árbol en la vía Sosúa, Puerto Plata. Y ahora, el día 22, hubo dos casos. Andy Marte se estrelló en San Francisco de Macorís y Jordano Ventura se estrelló en Juan Adrián, Rancho Arriba. manejando a otro
muchacho lo mató un camión porque iba cruzando una calle, etcétera. Pero estos son los casos en que ellos iban manejando y perdieron la vida en accidentes por exceso de velocidad, por imprudencia, etcétera. Doctor, ¿qué es lo que le pasa a estos muchachos? ¿Cuál es la situación en que ellos se ven con el cambio brusco que da su vida, que es favorable y que entonces termina con tragedias como estas? Lo primero es que hay una falsa concepción de que un vehículo es un medio de transporte. Un vehículo, además de ser un medio de transporte, es un arma. Un arma que puede matar a otros y puede autoinfligir daño a uno mismo. Y lamentablemente esa educación no se da. A la persona le hacen ver, bueno, tú tienes un vehículo, consigue tu licencia y dale para allá. Sí. Como arma, un vehículo requiere de una preparación mental que no tienen estos muchachos. Y esa preparación mental crea, por su ausencia, un desbalance, porque a el arma no tan solo se queda como un arma convencional como la que tienen ustedes y la que tengo yo, sino que este es un arma especial porque son vehículos de alto cilindraje. Ajá. Ellos le hacen una serie de ajustes y adaptaciones, y a todo esto viene lo que se llama una pobre comprensión del éxito. Fíjense cómo el éxito se concibe como una preparación física para el alto rendimiento atlético, pero se queda en un desbalance con la preparación mental. O sea, no hay un manejo de la prudencia, eso que los griegos llamaban la base del equilibrio social, que es ese concepto de llevar la prudencia a la categoría de valor. Y como no tenemos la prudencia elevada a la categoría de valor en un contexto sociocultural donde somos uno de los países del mundo con la más alta tasa de accidentes de tránsito, resulta que no tan solo tenemos peloteros problemáticos en términos de la prudencia al conducir, sino que tenemos una sociedad que de una forma u otra le legitima ese comportamiento. En el año 2013, para que ustedes tengan una idea, nosotros fuimos el segundo país del mundo con la más alta tasa de personas muertas en accidentes de tránsito en el mundo. Sí, y primero en América. Y primero en América, que todavía nos mantenemos en ese sitio. Apenas superado por una isla del Pacífico llamado Niue. ¿Qué le dice eso a ustedes? Por cultura, aquí entendemos una conducta que de tanto repetirse se convierte en algo normal. Entonces, si la gente acepta como normal la imprudencia, si la gente acepta como normal consumir tragos antes de conducir, si la gente acepta, porque ustedes ven como los mismos frenos que las instituciones establecen para que la persona controle y regule su comportamiento, pues se violan sistemáticamente sin ningún tipo de sanción. Entonces todo esto se combina dentro de este concepto que yo veo acá. Hay un elemento clave aquí, es el factor de riesgo. Por factor de riesgo entendemos cualquier circunstancia que aumenta la posibilidad de que un hecho ocurra. Por ejemplo, si vamos a hablar de factores de riesgo para VIH-Sida, pues evidentemente ahí está la promiscuidad sexual, el no uso del preservativo y un sinnúmero de prácticas sexuales inadecuadas. Cuando hablamos de conducir, los factores de riesgo están claramente establecidos. Alta velocidad, el tema de la imprudencia, el manejo temerario, consumo de alcohol. Consumo de alcohol. Entonces, en el caso específico de los peloteros, fíjense, ustedes daban un listado que supera desde el punto de vista estadístico a los demás atletas de alto rendimiento de cualquier otra disciplina. Entonces ahí entra un elemento que es el tema del poder. El poder en la parte recurso. Esa arma que se dota de elementos que no tienen los vehículos convencionales, está también prohijado por una cultura de la chercha ligada al éxito. Y ahí viene el tema de la euforia. La euforia
que es un problema muy serio porque es una falsa concepción de felicidad. ¿Cómo concibe el atleta la felicidad? Bueno, el atleta normalmente concibe la felicidad como exhibir el logro que ha tenido, y al exhibir el logro que ha tenido se involucra en una serie de actividades. Fíjense cómo la mayoría de estos accidentes son a horas que son también de alto riesgo, porque hay menos señalización. Todos los casos son en la madrugada. Son en la madrugada. Cuando no ha salido el sol. Cuando no ha salido el sol. Entonces, hay un concepto en psicología que se llama el sesgo de bajo impacto. ¿Qué significa el sesgo de bajo impacto? Significa que de tanto usted repetir una conducta, en este caso una conducta imprudente y temeraria, llega el momento que a usted le fracasa el autocontrol porque usted termina concluyendo que nada le va a pasar. Lo mismo que pasa con el delito, lo que pasa con la corrupción. Llega el momento que el corrupto piensa que puede seguir porque nunca habrá justicia. Pues eso pasa también con el comportamiento imprudente en términos de descontrol. Usted se acostumbra a andar a alta velocidad y usted llegó bien un día. Cuando usted vuelve, usted cree que nada le va a pasar. Un día usted se va de madrugada, llegó bien, usted vuelve a irse de madrugada y usted cree que nada le va a pasar. Y entonces ahí el comportamiento de riesgo se va uniendo a otras variables. Ahí viene el tema del alcohol y otros factores más. A eso únanle que en la formación, en la preparación mental para el éxito de estos atletas, está ausente de forma rigurosa, y no tan solo en la preparación, porque eso no es algo que se le debe dejar a Major League Baseball, porque esa es una industria que se regula, se autorregula y que hace suficiente con darle la oportunidad a la juventud dominicana de que tengan su éxito. Señor, es que eso viene de atrás, y viene de atrás por la misma cultura en la que nosotros vivimos, donde eso se ha ido convirtiendo como normal. Es importante también nosotros notar que hay un tema clave acá, con un cambio que nosotros tenemos que hacer de lo que es esa cultura de la imprudencia, la cultura de la prudencia. Es como tú ves la cosa desde lo macro primero, porque ahora nosotros no podemos decirle solo a los jóvenes, aprendan, cuídense, defiéndanse. Sí, eso es fundamental, y yo lo voy a decir al final dentro de lo que podría ser una preparación de autocuidado, así se llama ese concepto, porque la idea no es que usted me cuide, es que yo aprenda a cuidarme valorando la vida, pero tiene que haber también un planteamiento sociocultural para nosotros ir desalentando el comportamiento imprudente. ¿Y en qué dirección? Porque es muy interesante lo que usted plantea en el sentido de que hay una responsabilidad doble, tanto de estos individuos, de estos jóvenes que alcanzan el éxito, las grandes ligas que han tenido este tipo de accidentes, pero además de una sociedad que es no solo permisiva, sino que legitima una serie de conductas como la que usted ha estado describiendo. Eso es, la pregunta sería, ¿en qué dirección entonces podrían venir las respuestas para que este tipo de situaciones no se sigan repitiendo en el país? Yo creo mucho en el papel que juegan las instituciones. Y cuando yo hablo de instituciones me refiero a la familia, cuando yo hablo de instituciones me refiero a los organismos que regulan lo que es la misma contratación de estos atletas, la posibilidad de, dentro de esas mismas regulaciones, implementar políticas preventivas que se basen en códigos educativos que se orienten a la preparación mental para el éxito, que eso es algo que ha estado ausente. La preparación mental es fundamental, porque cuando yo hablo de preparación mental me refiero a la oportunidad que tiene el ser humano de dirigir sus recursos, porque el recurso del éxito no debe dirigirlo un aplauso, el recurso del éxito no debe dirigirlo la aclamación pública, no, el recurso del éxito tiene que dirigirlo una voluntad personal para yo gestionar eso que he logrado y verle una función y utilidad social, que ese es el salto que todavía no hemos logrado que nuestros atletas puedan dar. Hay algunos que sí, por ejemplo, hay que ver
el ejemplo de David Ortiz con su fundación, que ha salvado muchísimas vidas de niños. Hay que ver Robinson Cano, por ejemplo, que ha hecho muchísimas acciones de bien y no es una persona... Martínez. Sí, Pedro Martínez, sí. No. que no son personas que tienen esa conducta así, alocada, ¿no? Pero sí hay muchos. Hay otros que van más lejos porque han tenido conductas delictivas. ¿Cuántos peloteros han matado a un ser humano aquí con una pistola? Sí. Sí. Van varios. Van varios también. Pero claro, ese no es el caso de estos muchachos porque lo que ellos han hecho no es una conducta delictiva, sino que, bueno, se han autodestruido. Se han autodestruido. Ahora, lo que usted dice, prepararlos para el éxito, ayudaría que, por ejemplo, las academias de béisbol, todas las organizaciones de grandes ligas tienen academias aquí en la República Dominicana, deberían incluir como parte del entrenamiento y el aprendizaje programas para instruirlos en ese sentido de cómo gestionar su éxito. Evidentemente, eso es clave y ha estado ausente, porque hay una concepción errónea del éxito y de la misma felicidad, que es fruto del mismo bombardeo de los errores de nuestra cultura en cuanto a esos temas. Y ellos son receptores pasivos de esa ideología y la reproducen cuando tienen ese poder en las manos. Usted hablaba de los casos de David Ortiz, de Pedro Martínez, pero David Ortiz y Pedro Martínez fueron autogestionarios. Sí. Eso no fue una cuestión de que hubo programas especiales, que a ellos no. Fueron personas que por ensayo y error y por la brillantez y el insight que tuvieron, aprendieron de sus experiencias. Y tuvo mucho que ver con la familia. Y con en su el familia, caso de la Pedro base. Martínez, por ejemplo. Tanto es así que cuando Pedro Martínez ganó su primer saillón, lo entrevistamos en este programa, y la última pregunta que le hice fue, bueno, le dije, hay millares de niños viendo este programa que te admiran y que quieren ser como tú. ¿Qué consejo tú le puedes dar? Respuesta de Pedro Martínez. Dijo, el mejor consejo que yo le puedo dar es que no se lleven de lo que le diga yo, que solo se lleven de los consejos que le den sus padres, porque esos son los que los quieren de verdad. Ahí yo entendí la calidad humana de Pedro Martínez. Yo dije, ese muchacho, que viene de una extracción extremadamente humilde, sus padres tienen que ser muy buenas personas, que le pusieron eso en la cabeza. Que ahí está la clave. Fíjense cómo esos padres le legaron a Pedro Martínez unos códigos morales, unos códigos de regulación de su comportamiento y un compromiso de lealtad que lamentablemente nosotros tenemos una crisis estructural a nivel familiar que no puede dotar a la mayoría de estos jugadores de lo mismo que recibió Pedro Martínez. Figúrese usted, ahí salen los resultados de Endesa, el 2013, que fue la última encuesta de demografía y salud, donde el 40% de los hogares dominicanos está la mujer como única persona que lo conduce y dirige. Agréguenle a eso que desde el año 2007 al 2013, en el 2013, el 56% de los niños dominicanos nacían en hogares con dos padres. Ya en el 2013, el 47% nacía en hogares viendo a sus dos padres. Entonces estamos teniendo un deterioro de la estructura familiar, donde a medida que pasan los años, son menos los niños que pueden tener el privilegio de disfrutar de una estructura familiar como la completa. Y eso también incide porque el que queda ahí, entonces se sobrecarga, sobre todo cuando hay más de un hijo. Y todo lo que y encima de eso la sobrecarga laboral y un sinnúmero de tareas más. Por eso es importante nosotros recuperarnos de esos déficits que nos van quedando como deuda de ese elemento de situación familiar. Y eso lo único que lo puede hacer son las instituciones. Así es. Llámese escuela, llámese la misma Major League, las academias a través de sus programas y los medios de comunicación con la labor como la que están haciendo ustedes. Precisamente sobre el rol de estas instituciones vamos a conversar, pero vamos a hacerlo con el permiso del doctor Vergés después de la pausa. Volvemos en breve.
Continuamos conversando con el psicólogo, el doctor Luis Vergés, acerca de las conductas, los estímulos para jóvenes deportistas que tienen mucho éxito y terminan acabando ellos mismos con su propia vida. Un símbolo de éxito para personas que quizás no le han puesto muchos valores en la cabeza es estar tomando bebidas caras, tener un automóvil deportivo que corra mucho, andar con mujeres, etcétera. Pero uno se pregunta, ¿es eso exclusivo de los jóvenes beisbolistas? Porque aquí vimos a un diputado que él se puso en las redes sociales, él mismo, diciendo armado, bebido y con cuarto. Sí. Porque es otra cosa. El éxito absoluto. Los jugadores que andan con armas de fuego. Usted nunca vio a Felipe Rojas Saló, a Manuel Mota, a Chilo Tellenas, a Rafael Batista, que andando de revolverse con un pistolón. Nunca, nunca. Son otra clase de personas. Pero aquí la cantidad de peloteros que andan con armas de fuego en la mano es impresionante. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Sí, tenemos esa cultura también de la permisividad en cuanto al tema de las armas, pero yo quiero agregar ahí un detalle, el tiempo libre. Señores, el tiempo libre es sinónimo de libertad. Si usted quiere saber quién es una persona, déjelo libre, a ver qué hace con su libertad. Ustedes no han notado que la mayor parte de esos accidentes, casi un 95%, ocurre fuera de temporada. Esos jugadores no estaban jugando, no estaban jugando. Exacto. Y esto es importante decirlo porque cuando usted no está preparado para manejar su libertad, pues probablemente use esa libertad de forma inadecuada, usando los mismos códigos culturales. ¿Qué significa ser libre? Bueno, hacer lo que yo quiero. ¿Qué significa hacer lo que yo quiero? Bueno, como yo estoy fuera de temporada, no tengo que estar sometido al régimen de disciplina del equipo, no tengo que estar llegando temprano a los estadios, no tengo que hacer todo eso. Yo recuerdo, a la gente criticaba el caso de Mike Tyson y el boxeo, que yo estoy de acuerdo con el boxeo. Independientemente de la parte fea que tiene como mensaje de violencia, yo digo, ¿qué sería o qué pudo haber sido de un Mike Tyson si no hubiera sido boxeador? Fíjense que todos los desmanes de Mike Tyson... se hubiera empleado esa violencia en otra cosa. En otra cosa. Y evidentemente así era. Fíjense que todos los escándalos que daba Mike Tyson era fuera del cuadrilátero. Siempre que estaba fuera del cuadrilátero... Sí. No, pero en el cuadrilátero le mordió una oreja a uno. Una vez. Una vez. Sí. Entonces... ¿Qué le dice eso a ustedes? Miren, el tiempo libre es parte de los desafíos que nosotros tenemos con la juventud. Porque el tiempo libre no debe cultivar solo el principio de dar rienda suelta a todo aquello que me da placer. Tiene también que cultivar el autocontrol, tiene que cultivar las facultades morales. El tiempo libre es el espacio para yo reflexionar, para yo pensar. Porque la mente se compone de tres instancias. La parte primitiva, que es la que te pide placer a como de lugar, y es la más simple, porque esa no tiene que hacer ningún esfuerzo. Entonces, si tú tienes el poder, porque tienes los recursos, eres millonario, y no tienes la regulación que te da la capacidad racional de la mente, pues te vas a limitar solo a darle rienda suelta a esa parte primitiva. Viene la parte emocional, que es donde están los sentimientos de culpa, los sentimientos de vergüenza, y esa parte racional que es la que te ayuda a tomar las grandes decisiones. ¿Dónde están los programas para educar esa tercera instancia? ¿Dónde están cuando sabemos la procedencia? Usted daba el ejemplo del diputado. Bien, Sí. ¿qué pasa? Bueno, Un individuo que está para hacer leyes, dice, yo ando armado, bebido y con cuarto. eso pues, ¿Qué le vamos a dejar a esos muchachos? Pues fíjese usted cómo esa parte primitiva, que también se desenfrena en personas de ese nivel, como usted dice, ¿qué le vamos a dejar a estos muchachos? Ahora, ¿qué pasa con estos muchachos que no pasa con estos diputados?
que el comportamiento del diputado y la formación que se supone debe tener claro, un diputado le da más herramientas para ese cultivo de la parte racional, aunque algunos como quiera se pasan de la raya, que lo que colectivamente pasa con estos muchachos. Señores, estamos hablando de atletas que con 16 años muchos son millonarios. Sí, ya. así es. Estamos hablando de usted pasar prácticamente de un día a otro, de la miseria a la riqueza. Sí. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo, toma esas armas, toma todo ese poder y no importa que tú Y estés eso preparado o implica no para abandonar manejarlo. los estudios, doctor. Salen de las escuelas o las universidades si es que tienen la oportunidad de llegar, a diferencia de otros países, en los propios Estados Unidos, donde estos jóvenes tienen la posibilidad de llegar a niveles, a grados de escolaridad que no tienen muchos de nuestros jóvenes. De hecho, el baloncesto de NBA Claro. es de las universidades que salen. Ajá. Y igual el draft que están haciendo en el béisbol también están saliendo de De universidades. universidades en Estados Unidos. Y hay que reconocer que Major League está tratando de suplir ese abismo con unos programas compensatorios, pero independientemente de eso, falta tiempo para que eso se pueda consolidar y traducirse en buenos resultados. Sí, y en la misma educación formal, porque poníamos el ejemplo del diputado y a pesar de eso, cómo se piensa con esa cultura del consumo, cómo en la educación formal se integra otro tipo de programas educativos o de materias que tengan que ver con todo el tema cívico, formación en valores, etcétera, etcétera, que lamentablemente la educación dominicana no está teniendo. Y que tengan la oportunidad de incluirlo con la tanda extendida. Sí. Y que exactamente. Sí. Que por cierto, ustedes hablaban de la generación anterior de jugadores y de peloteros que tuvieron esos códigos. Sí. Y nosotros lo tuvimos también, porque yo recuerdo que la misma educación cívica era parte de la currícula. Eso después de un tiempo se eliminó, yo no sé en base a qué criterio. De todas maneras, sí, esto hay que retomarlo, y de hecho creo que se está haciendo esfuerzo para hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces se denomina ejes transversales. Entonces los ejes transversales... Los ejes transversales tienen... ¿Tú crees que te están hablando de un camión? Sí. Ahí hay un problema porque los ejes transversales muchas veces son tan abarcadores que nadie cree que le pertenece. Entonces, como no se asume como un tema específico, especial, particular, como que se va dejando a lo abstracto. Entonces, yo pienso que sí, la preparación mental para el éxito, en eso tenemos que insistir. Porque evidentemente estas personas, señora, hay que reconocer, los atletas manejan mucho estrés, comenzando por ahí, porque tienen que manejar el miedo escénico, tienen que manejar el costo del error, tienen que manejar la presión que le ponen los mismos entrenadores, tienen que manejar... Tienen que rendir. Tienen que rendir. Un tipo que se poncha 3 veces en un juego, Entonces, tiene que luchar contra eso. Tiene que luchar contra eso. Si no te va bien hoy, tienes que recuperarte para que te vaya bien mañana. ¿Y dónde están las herramientas para manejar eso? Muchos manejan eso bebiendo, porque entienden que con eso se disipan. Otros que están exhaustos de una larga temporada, dicen, me la voy a desquitar cuando tenga el tiempo libre. Y entonces creen que mañana no hay vida, que todo tiene que resolverse de un día para otro. Entonces es ahí donde nosotros insistimos en ese fortalecimiento de la parte racional, en esa capacidad para que la gente descubra qué es lo lógico, qué es lo que me da evidencia de que puede ser útil para mi vida y qué es aquello que sobre la base de ser constructivo yo lo voy a aplicar cada vez más para convertirlo en una rutina que no tan solo me sirva a mí, sino que sirva de inspiración a aquellos que me están siguiendo a mí. ¿Qué estamos haciendo? Hasta ahora estamos haciendo una carrera de relevo, pero desgraciadamente lo que estamos pasando es la misma antorcha. Entonces, si pasamos la misma antorcha del papá que bebía, del vecino que se divertía con varias mujeres y todo este tipo de cosas, pues estos muchachos van a seguir creyendo que eso es sinónimo de felicidad. Si pasamos la antorcha haciendo ostentaciones, diciéndole a la gente, no, el éxito no es lo que yo hago en el terreno,
sino lo que yo me gano y que quiero que tú lo veas para que Lo tú que yo sepas que tengo, soy claro. superior a ti. Mientras ese sea el Exacto. metamensaje, pues evidentemente nosotros vamos a seguir con estos problemas. Así es. Excelente. Muy bien. ¿Qué habría que enseñar, por ejemplo, en las academias de béisbol? En las academias de béisbol yo incluiría preparación mental para el éxito y la felicidad. Dos elementos clave para desmontar los errores y los mitos con lo que nuestra cultura ha ido educando a estos jóvenes. Para mí eso sería clave. Ahí pondríamos temas de regulación de los impulsos, ahí pondríamos temas de conciencia, de mi autocuidado, porque fíjense cómo la gente cree que el otro es que tiene que cuidarlo. Sí, sí. El otro es que tiene que quitarse del medio cuando yo voy rápido, Claro. y no yo cuidar al otro. Todo este tipo de cosas que le llaman, por ejemplo, el manejo defensivo, yo a veces me preocupo porque van y dan una charla de manejo defensivo. Bueno, pero es que si nosotros no eliminamos los códigos mentales que se oponen al manejo defensivo, que es el autocuidado, la conciencia de la importancia de la vida, la conciencia de mi integridad como ser humano y la conciencia de preservar la vida del otro, no voy a asimilar un contenido de manejo defensivo. Eso va a ser una letra muerta, porque es como usted construir un edificio sin una zapata. Entonces, esa plataforma hay que condicionarla incluso hasta en los contratos. Yo estoy de acuerdo que a cada jugador de eso, antes de firmarlo, se le haga una evaluación psicológica para determinar los déficits que hay y contratar una persona que aunque sea en un ciclo de 6, 7, 8 sesiones, le trabaje esos elementos deficientes que uno pueda detectar. Claro. Llámese conocimiento, llámese fortaleza psicológica, mental. Pero primero hay que partir de ahí. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. interesantísimo, señores. Muchas gracias al doctor Luis Vergés por aceptar nuestra invitación para tratar estos temas tan importantes. Si tú eres un muchacho joven y no eres una estrella de béisbol, como quiera, esto te sirve. Sí, y si usted es padre de adolescentes, tome nota, Así es. que se han dicho muchas cosas interesantes. Gracias por su compañía. Mañana a las 6 de la mañana los estaremos esperando aquí como cada día en el día.